This video is just a quick preview of one of over 200 step-by-step percussion lessons included in our Conga Chops membership. So don't forget to hit like and subscribe, and head over to congachops.com to start your free 7-day trial and check out everything we've got on the site. En este capítulo vamos a expandir un poco sobre lo que aprendimos en la última lección y hablar sobre la evolución y el rol del timbal en un contexto de salsa más moderno. Este estilo de tocar fue evolucionando a finales de los años 80, a principios de los 90, cuando la sección entera de percusión empezó a refinarse en términos de la forma en que acompañaban un arreglo. Las responsabilidades de delinear y apoyar cada sección y navegar el arreglo en general dejaron de ser únicamente del timbalero y se convirtieron en responsabilidad compartida de la sección entera de percusión. Este estilo más moderno de la salsa se caracteriza por ser más organizado en términos de lo que toca cada instrumento de percusión a la hora de interpretar un arreglo, tomando ciertas sensibilidades y matices de la música pop americana. Esto nos lleva a un concepto más refinado, dándole más atención a la melodía y el arreglo en general, y empieza a pulir el sonido de la salsa más parecido a una descarga que existía por parte de la sección de percusión en los años 60 y 70. Esto trae mayor atención a los detalles a la hora de tocar diferentes figuras, breaks o transiciones, e influye en las decisiones en cuanto a la orquestación de cada instrumento de percusión. La canción que vamos a analizar en esta lección se llama Aquel amor de fuego del gran Tito Nieves, de su álbum Déjame vivir, grabado en el año 1991. Específicamente en esta canción y producción, la percusión está justo en el medio de una evolución y un cambio distinguible entre lo que era la salsa dura de antaño y la salsa moderna, que marca varios de los cambios conceptuales que acabamos de mencionar de forma más concreta. Esta grabación verdaderamente nos sirve como un ejemplo de la transición entre estos dos estilos de acompañar, con una energía y una atención al detalle increíble de todos los músicos, mientras los percusionistas hacen su mayor esfuerzo de demostrar los conceptos de la organización y los diferentes matices que hoy en día son sinónimos con el sonido de la salsa moderna. A lo que nos referimos cuando decimos salsa moderna, para propósitos de este curso, es sobre todo el cambio que ocurre en la salsa grabada en Nueva York y Puerto Rico, la cual es grandemente influenciada directa e indirectamente por la evolución paralela que sucede con el desarrollo de la timba en Cuba. Es importante notar que ambos géneros son marcadamente influenciados por el pop, funk y el R&B norteamericano. Los percusionistas que escucharás en esta grabación son una de mis secciones de percusión favoritas, con Bobby Allende en la conga, Juan Quiñones en el timbal y Rey Colón en el bongo. Completando la sección rítmica está el pianista y productor renombrado Sergio George y la leyenda del bajo latino Rubén Rodríguez. Estos músicos son de los más responsables, en mi opinión personal, de crear un nuevo sonido para la salsa y un nuevo estilo de arreglar y acompañar en este género, que se sigue replicando hoy en día. Esta canción es solo uno de los varios ejemplos del genio y alto nivel de musicalidad y la elegancia que aportaron al género. Antes de seguir con la lección, asegúrate de descargar los documentos que están justo debajo de la ventanilla de este video, si aún no lo has hecho. La partitura de guía que encontrarás es mucho más detallada de lo que se te proporcionaría si te llamaran a tocar este arreglo en vivo, pero nos servirá como tremenda herramienta mientras vayamos escuchando. Para propósitos de esta lección, vamos a empezar nuestro análisis en el segundo verso de la canción, en el minuto 1:26. Escucharemos que la sección de percusión está tocando lo que llamamos abajo, para así enfocar más al cantante. El timbalero está tocando mayormente cáscara en dirección 2-3 de la clave, y algunas veces cuando es necesario, apoyando ciertas figuras rítmicas de los metales con el platillo. El bongocero está tocando bongo, y el conguero está tocando un tumbao común con una conga. Yo sé que tú, mi bien, no podrás olvidar aquella tarde en la lluvia descubrimos que era mar. Con mis labios recorrí tu piel de niña y me hice luego el dueño de tu vida. El timbalero comienza esta sección acompañando con la cáscara, usando las dos manos y apoyando ciertas figuras que tocan los trombones con el platillo y los tambores, dándole espacio al bongo para rellenar ciertos espacios vacíos que deja el cantante. Escuchemos esta sección otra vez. Yo sé que tú, mi bien, no podrás olvidar aquella tarde en la lluvia descubrimos que era mar. Con mis labios recorrí tu piel de niña y me hice luego el dueño de tu vida. La figura que llamamos corte o break al final del verso crea un poco de espacio en el arreglo, donde